palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que dejen de cumplirse la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de esos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Moisés habla al pueblo y le da las indicaciones antes de entrar a la tierra prometida. Los 10 mandamientos. Sabe Dios que se va a encontrar el pueblo con otros pueblos que se van a dejar ir, que los van a tratar de influenciar, o ellos van a influenciar sobre ellos. Así es de que el pueblo de Israel tiene que quedar muy bien claro que los 10 mandamientos es para que los cumpla. Y dijo a Moisés, Dios se los enseña para que los cumplan. Entonces hay que cumplirlos, no solamente para poder conocerlos. Se deben de cumplir. Si esto es porque Dios sabía claramente de cómo el pueblo podía dejarse influenciar por otras costumbres de otros pueblos, por eso se los advierte. La influencia. Sí, la influencia de dejarse llevar por otros. Que otros te manejen, te arrastren, te manipulen y no hagas caso a Dios. Si Moisés habló una y otra vez, él les dijo, es que si cumplen los mandamientos, Dios va a estar con ustedes, porque díganme, ¿qué pueblo tiene a Dios cerca? No hay ningún Dios, ninguno de los dioses, ¿cuáles dioses están cerca de su pueblo? El único es Dios. Los demás no existen esos dioses, no existe ningún otro Dios, no existe nada de eso, solamente existe un Dios. Y lo que Moisés quiere es, Él está con ustedes si cumplen sus mandamientos. Por eso, al escuchar el Evangelio, Cristo Jesús nos advierte de lo que podemos dejarnos arrastrar por otros. Por eso dice, pasarán el cielo y la tierra, pero que dejen de cumplirse la más mínima coma o letra de la ley, eso se tiene que cumplir. Lo que manda Dios se va a cumplir, tiene que cumplirse. Por eso habla acerca el mismo Cristo Jesús, que la gente pensaba que Él llegaría a cambiar muchas cosas. No. Viene a dar plenitud porque Él es el cumplimiento. Para que se pueda entender, el Antiguo Testamento solamente es con la persona de Cristo. Y el Nuevo Testamento, sin Cristo no se entiende. Cristo es la plenitud, Cristo es el cumplimiento de las promesas hechas por Dios por medio de los profetas y mediante el pueblo de Israel. Así es de que lo que Dios prometió, todo se cumple y se cumplió en la persona de Cristo. Cuando llega Cristo Jesús nos dice cuál es la voluntad de Dios, cómo debemos de vivir, qué tenemos que hacer y no dejarnos influenciar porque pues así se vive ya, así piensan otros, pues ya se puede hacer esto. Ese es el problema, dejarnos arrastrar por lo que otros dicen, como otros viven y pensando que al cabo con la dichosa frase, ni eres ni el primero ni el último, tú síguele. Si no hay nada de eso, si no se exige como debe de ser, hay una cosa. Fíjense las palabras de Cristo. Cuidado con que se enseñe uno de esos preceptos menores a los demás.
Si lo hacen así, serán el menor en el reino de los cielos. Esto significa que cuando aquí la gente podrá vivir como quiera, el problema es que se va a encontrar uno delante de Dios y es donde se van a entregar cuentas a Dios. Y Dios va a pedir cuentas de nuestra propia responsabilidad. Y allí no va a haber de que nos estemos quejando de que es que hice esto porque esta persona influyó. A ver, es que esta persona me hizo, por eso yo viví así. Es que esta persona, a ver, dirá Cristo, dirá el mismo Dios, a ver, yo no te estoy preguntando de que me des informes de la vida de otros. A mí dame informes de tu vida. Porque si te quieres, te vas a querer justificar porque otros hicieron, porque otros te dijeron, porque... No, aquí es tu propia vida. Cuando ellos lleguen, yo pediré cuentas de ellos. Ya llegaron algunos, ya les pedí cuentas, ahora te toca que me entregues cuentas a ti. Dame cuentas de tu vida. ¿Qué fue lo que enseñaste? ¿Cómo fue que viviste? Y entonces es donde va a aparecer todo. Así es de que se nos hace fácil muchas cosas. Por eso Moisés les dijo al pueblo, se les advierte, se les enseña para que los cumplan los mandamientos de Dios. Entiéndanlo bien. Y llega Cristo y dice, Cristo Jesús, si esto pasarán, el cielo y la tierra dejarán de existir muchas cosas de lo que existe en el mundo, pero lo que se tiene que cumplir es la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios está escrita, eso se tiene que cumplir y de eso hay que entregar cuentas. Es muy claro como nos habla el mismo Dios. Que no se nos haga fácil por el hecho de que otros viven igual, que no se nos haga fácil eso, porque recuerden bien que lo que fácil viene, fácil se va, y que si se nos hace fácil cometer una tontería o vivir mal y andar mal, nos va a llegar el momento en que Dios pida cuentas y va a decir, dame cuentas de tu vida. Yo respeté tu libertad y yo te dije esto y eso y eso otro. Tú bien lo conocías, te di en tu corazón conocer el bien y el mal. Actuaste con libertad, yo respeté tu libertad porque yo te hice libre. De esa libertad, dime la vida que viviste. Y eso me va a entregar uno cuentas de todo. Por eso a veces nos quejamos o nos preocupamos. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite lo? Dios respeta la libertad de la persona y Dios no convierte a nadie a fuerzas. Todo Dios lo hace de acuerdo a la voluntad de la persona. ¿Tú quieres? ¿Estás consciente? Te di una capacidad para poder discernir entre el bien y el mal. Conoces muy bien, eres inteligente, así es de que discierne bien las cosas y piensa bien las cosas. No lo hacemos, nos dejamos arrastrar por las influencias de otros, porque otros influyen en nosotros, porque otros nos aconsejan, porque otros nos dicen que está bien, que no pasa nada, y sabiendo nosotros que está mal, y bueno, pues al cabo, ¿qué tiene? No se puede jugar así con el alma, no se puede arriesgar la salvación, al cabo que tiene, no pasa nada, no. Y el caso de Teodoro es que ya se presentó ante Dios ayer y le entregó cuentas a Dios de su vida, de lo que Dios le encomendó, una esposa e hijos. Eso yo te lo encomendé a ti, Teodoro. Dame cuenta de ellos. Yo te di una vida a ti, te confié una vida. ¿Pero qué crees? Te confié las vidas de tus hijos. Al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Y al que mucho se le confía, mucho más se le exigirá. Y la vida es confiar. ¿Se te dio los hijos? Sí. ¿Pero qué crees? Yo te confié la vida de ellos. Dame cuentas de ellos. Dime qué fue lo que hiciste. Y aquí es donde viene cómo los educaste, cómo los formaste, qué les enseñaste, cuál fue tu testimonio. Es donde Dios va a hablar. Por eso, Él que ya se fue. Si Él mientras estuvo enfermo pensó, me siento mal, presiento que no voy a salir. Y si Dios le dio la oportunidad de sentir, como Dios lo hace siempre, y Él lo captó y entendió que sentía que se iba a ir, y le pidió perdón a Dios, y le pidió y se arrepintió, Dios es el que tiene la última palabra. Así juzga Dios. Dios tiene la última palabra. Nosotros podemos especular, hablar y comentar y decir esto, lo que tú quieras. Sale sobrando lo que tú digas. El que tiene la última palabra es el mismo Dios, el justo juez. Y Él no se equivoca. Y Él sabe y toma en cuenta para juzgar hasta el mínimo detalle con tal de salvar a sus hijos. Lo que hemos escuchado en el Evangelio
Es solamente eso lo que Dios pide cuentas. El que enseñe uno de esos preceptos a la demás gente será el menor en el reino de los cielos. Y entonces hay justicia. Pero si supo luchar y vivir y su intención del corazón fue hacer las cosas lo mejor, que cometió errores y demás, pero él luchó para poder hacer las cosas lo mejor y superar, eso se encarga Dios. Solamente para nosotros, los que todavía peregrinamos en este mundo, porque Teodoro ya se fue, ya entregó cuentas a Dios, el problema somos nosotros, que al ver en qué vamos a terminar, seguimos igual, sin ningún cambio en nuestra propia vida. Así estoy bien, no pasa nada. Es que tiene, al final me arrepiento y le pido perdón a Dios. Sí, se pide perdón a Dios, pero recuerden bien lo que está diciendo el Evangelio. El que enseñe uno de esos preceptos menores a la gente será el menor en el reino de los cielos. Si no damos testimonio de vida, si no hablamos con la verdad y actuamos en la verdad y vivimos en la verdad, de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es lo que dice. Será el menor en el reino de los cielos. Eso enseñaste. Eso es lo que dejaste. Ve lo que hiciste. Eso va a pedir cuentas a Dios. ¿Sí? Así que debemos de comprender que para nosotros nos abre el Evangelio y poder, los que podemos hacer algo, porque Teodoro ya se fue. Todos los que se van ya no pueden hacer nada por sí mismos. Nada. Ellos podrán pedir perdón. Y si en ese momento ante Dios reconocen que se equivocaron, me equivoqué, Señor, lo reconozco, cometí esos errores, eso y eso otro, lo reconozco. Pedí perdón de muchos otros, reconozco lo que me equivoqué. Si hay humildad delante de Dios y Dios al ver su corazón, su intención, hay ese perdón, la vida está asegurada en la eternidad. Pero si en ese momento la persona, cuando es juzgada por Dios, porque eso sucede, hay quienes delante de Dios son juzgados por Dios y el orgullo, la soberbia les gana. No, es que yo no me equivoqué, cometiste esos errores, lo reconoces. No, pero es que yo me equivoqué por eso, y quieren justificarse. No, yo te pregunto, esto lo reconozco que te equivocaste, pero es que fue por eso. Yo te pregunto, y ahí en esa actitud, pues entonces mira, hasta que tengas esa humildad, mientras tienes que purificarte, cuando tú reconozcas que te has equivocado, entonces volverás aquí. Pero llega el momento en que en ese momento, hasta delante de Dios, llega el momento, la soberbia, el orgullo de la persona. No me equivoqué, es que yo cometí ese error, pero fue por esto y eso otro, y siempre queriéndose justificar. Es que yo me equivoqué en eso porque pasó eso y eso, por eso. Pero tú dime si te equivocas, reconoce que te equivocas. No, pero fue por eso, y siempre las causas a otros, otras razones. Así no es con la humildad y reconocer, sí, me equivoqué. Por eso les digo, todo aparece ante Dios, todo. Lo que aquí queremos ocultar, todo aparece delante de Dios. Y si todo aparece delante de Dios, entonces debemos de pensar las cosas. Desde ahorita, nosotros que todavía peregrinamos en este mundo. Teodoro fue juzgado ya por Dios. Y si él supo educar y formar a lo que él se le encomendó, y supo hacer las cosas lo mejor que puede, si lo enseñó como Dios quiso y luchó por vivir en el temor de Dios, Dios tiene la última palabra para poder conceder la vida eterna. Por eso, que a nosotros no se nos haga fácil vivir, actuar, hacer esto, aquello, que al cabo no pasa nada. Sí pasa, aquí está. Por eso dijo Cristo Jesús, pasará en el cielo y la tierra, mis palabras se van a cumplir. Todo se tiene que cumplir, todo lo que está escrito se va a cumplir. Se dice que se va a pedir cuentas de la vida, se van a pedir cuentas de la vida. Que Dios tiene misericordia, Dios tiene misericordia, pero Dios dice esto y esto son así. Para nosotros pues, que esto nos ayude a pensar cómo va nuestra vida si Dios nos llega a pedir cuentas a nosotros, porque así como está Teodoro en ese ataúd, pudimos estar nosotros, cualquiera de nosotros pudo haber estado ahí, pero Dios quiso que fuera él, y entonces sigue
la oportunidad de nosotros para enmendar nuestra propia vida. Que el Señor le conceda a Teodoro haber vivido su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, luchando cada día para poder dar testimonio de la verdad, y que Dios, con su infinita misericordia, le conceda ya la vida eterna. Así sea. De pie.